Las tierras guaraníes son ricas en historias desde tiempos antiguos, y si aún existen lugares donde es reflejada la espiritualidad de nuestros antepasados, son en los cerros, arroyos y bosques que quedan en nuestra tierra. Hoy, una vez más, vamos a conocer este país desde una perspectiva mística y sobrenatural. Muy buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video de lugares paranormales del Paraguay, parte 9. Caacupé es un municipio y ciudad de Paraguay. Es la capital del departamento de Cordillera y está situada al oeste de dicho departamento. Además, la cordillera de los Altos atraviesa el municipio. Por otro lado, está localizada a 54 kilómetros de la ciudad de Asunción y están directamente conectadas por la Ruta 2. Según proyecciones, la población cuenta con aproximadamente 60.000 habitantes. Los relatos que les traigo el día de hoy ocurren en una de sus carreteras, el famoso kilómetro 47, en donde todo tipo de personas han reportado unos avistamientos bastante aterradores. Para ponerlos un poco en contexto, en Paraguay existe una figura religiosa muy emblemática, que es la Virgen de Caacupé, conocida por todo el mundo como la Virgen de los Milagros. Es por ello que cada 8 de diciembre, o fechas cercanas, se hace la peregrinación anual que lleva hasta la Basílica de Caacupé, donde se reúnen una gran cantidad de gente cada año. Pero esta peregrinación se hace desde todo el país, desde lo más lejano hasta lo más cercano. E inevitablemente existe un camino que tomar, un cerro que atravesar, cuyas arribadas pronunciadas son inolvidables para los peregrinantes. Y esto no solo por la pendiente, sino que muchos han registrado avistamientos de una mujer fantasmal. Un señor llamado Dionisio, que ronda alrededor de los 60 años, es un humilde taxista que trabaja en el rubro hace más de 20 años. Es un habitual transeúnte del lugar. Por su trabajo, relata que conoce muy bien la zona, que incluso muchas veces ya está concientizado al pasar por este lugar, que muy probablemente tenga un pasajero fantasma. Y es que esta figura de mujer que se aparece tiene una manía aún más aterradora. Y es que se aparece solamente a las personas que se encuentran conduciendo solas. Relata que a todos sus compañeros se les ha aparecido alguna vez y que a pesar de que no parece tener malas intenciones, es vital para ella que se haga notar, ya que una vez que se sube, ya sea adelante o atrás de ti, al momento que la ves por el espejo, se desaparece, manifestándose solamente para hacerse sentir. Son 2 kilómetros que hay que subir de la manera más rápida posible. Este es un preaviso de doble cuidado. No solo el peligro de subir de noche, sino que debes estar preparado mentalmente para no asustarte demasiado si la llegases a ver. La historia real del porqué de esta aparición es aún desconocida, pero los pobladores y visitantes creen que los orígenes se podrían remontar a una pequeña casa oculta entre las malezas a la altura del cerro, de la cual dicen que desciende para poder manifestarse. En la casa de la que muchos hablan en la zona, supuestamente se practica todo tipo de brujería, hechicería y cosas oscuras que atraen el mal. El taxista también dijo que muchas personas llegaron hasta el lugar para ofrecer palabras santas de oración. Este último comentario también nos hace indagar más en los secretos que rodean a la Dama del Cerro, apodada popularmente. No se tienen mayores detalles de la muerte de la mujer, pero hay algo de lo que están seguros quienes alguna vez la vieron pasar.
No es una presencia que te da tranquilidad, sino unos escalofríos que cambian el ambiente, incluso solamente viendo aquella casa desde lejos. Y es que la altura esconde aquel lugar por donde aparentemente recorre todas las noches la dama del cerro. Según Dionisio, solo al pasar por esa casa te da una sensación extraña. Lo cierto es que alguien alguna vez habitó aquella casa, que está casi oculta entre la naturaleza, que va devorando lo poco que queda en ese espacio. Pedazos de escombro, restos de telas podridas y basura son los únicos materiales que abundan en este lugar, y esto abre un sinfín de suposiciones del por qué las personas, incluso en la actualidad, van a realizar sus rituales, conocidos comúnmente como macumbas, en el lugar, ya que estos actos generalmente buscan hacerlos en lugares donde han quedado muchos vestigios espirituales. Los religiosos que hacen sus marchas por el lugar conocen muy bien este caso, ya que evitan a toda costa pasar por el lugar de noche, o incluso si lo hacen, pasan rezando sus rosarios para poder protegerse de un gran susto. Aseguran que esta mujer siempre se queda en silencio, que no emite sonido alguno y no pide nada, como si su único objetivo fuera hacerse notar. Tal vez estas osadías no dejan descansar en paz a aquella alma, o tal vez hizo algo en vida que no le permite pasar totalmente al otro lado. Lo cierto es que no lo sabemos. El misticismo de este cerro no se reduce solamente a la mujer, ya que también varias veces personas, incluso buscadores de tesoro, cavaron en la cima, llegando así en una ocasión a 12 metros de profundidad, y fueron intervenidos por la Fiscalía de Ambiente. A continuación, algunas palabras de pobladores del lugar. José Aquino contó que desde hace mucho tiempo pasa por el cerro de Cacupé y dice que resultó ser el peor desafío debido a los diferentes movimientos que se siente. Explicó que por la situación muchas personas inmediatamente al pasar por ese lugar ya se ponen en actitud de oración, y es por eso que se aconseja subir en grupo, o por lo menos 2 personas. Dijo que la casa de donde sale la dama fantasma no es la única en la zona, que existen muchas casas y más apariciones que se encargan de espantar principalmente a los devotos que pasan por ahí. Por eso, no es recomendable subir solo, y sugirió que siempre tengan a mano un rosario y recen para que no vean nada. Nancy Espínola, por su parte, comentó que existen al menos 2 casas abandonadas divididas por el asfalto. La mujer reiteró que por la situación de abandono de estas viviendas, muchas personas las utilizan para realizar ritos extraños. Si entras a la casa encontrarás de todo. Hay velas por todas partes, monedas, restos de animales y ofrendas en canastas. Este terror lo que la gente hace ahí, reveló la mujer, y pidió que lo mejor sería intervenir y demoler esos lugares, para evitar que la gente malintencionada se reúna ahí. Ante todo lo anteriormente mencionado, hay algo que me produce mucho terror al ponerme en lugar de los colegas motoqueiros. Por ejemplo, uno de ellos cuenta que muchas veces al pasar por ahí se le aparecen todo tipo de espectros, pero lo aún más aterrador es cuando se suben a la motocicleta. Como dato adicional, investigando más sobre este cerro, encontré un artículo llamado La maldición del Cerro de la Muerte, que dice lo siguiente. Desde el Curuzú peregrino, enclavado en lo alto del Cerro Cacupé, kilómetro 48, hasta el kilómetro 42 de la ruta número 2, que separa las compañías de Juguajú y Pedroso, la muerte se desliza en la peligrosa pendiente, cobrándose la vida de cientos de compatriotas entre automovilistas, transportistas, pasajeros y transeúntes. A partir de la década de los 30 del siglo pasado,
hasta nuestros recientes días, la desgracia, el luto y el dolor secuestraron el sentimiento de numerosas madres para mantenerlas prisioneras de la más lastimera de todas las tristezas. Las cruces al costado del camino señalan el escenario de los fatales desenlaces. Existen lugares en donde pocos metros de suelo albergan 11 o 15 cruces, casi enclavados uno sobre otro. Esto como recordando que los accidentes se cobraron tal cantidad de víctimas fatales en un solo día. Y así, sucesivamente, a lo largo de la bajada del cerro, más de 200 curuzupaños revolotean al viento clamando poseer el macabro récord de constituir el lugar más peligroso del país, convirtiéndose en la ruta de la muerte. Este artículo, que continúa extensamente, nos da una pista del por qué podrían haber tantas almas en pena en la zona. La verdad es que no lo sabemos, pero podemos concluir que este cerro tiene mucha historia y es uno de los lugares de más fenómenos paranormales del país. Si han llegado hasta el final de este video, les pido por favor que puedan compartirlo o simplemente ver otro de nuestros videos. Estamos poniendo todo el esfuerzo posible para que la historia guaraní pueda ser recordada y así documentar todo el misticismo que muchas veces ya está quedando olvidado.